Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia, por un día más de vida. Pueden tomar su asiento. Gracias. Saludamos a toda la gente de Facebook, toda la gente que va a estar viendo el vivo más adelante. ¿Cómo están? ¿Están con frío? Está lindo el día, ¿verdad? Pero cruzás esa puerta y ya está, se terminó. Se terminó el fuego, se terminó la unción, se terminó todo. Y si no, acá hay 3 lugares, al lado de Ana. No muerdo. No muerde, no necesita ninguna escudera ni nada de eso. Nada. Así que pueden sentarse, están más que felices. Qué bueno que vencieron el frío, que pudieron llegar. Hoy vamos a hablar acerca del retorno al Mesías, no el retorno del Mesías, el retorno al Mesías. Entonces, ¿qué es esto? Cuando yo retorno a Él, cuando yo me vuelvo a Él, cuando nosotros nos volvemos de todo corazón a Él. No es lo mismo el retorno del Mesías, cuando todos dicen de la venida de Yeshua, que cuando yo en este tiempo, ahora, hoy mismo, me vuelvo a Él. ¿Por qué? ¿Cómo lo tengo que esperar en su venida? Me tengo que preparar, me tengo que equipar, tengo que obedecer o no. Hay quienes que dicen, no, pero hay que decir que Cristo viene y que si no te arrepentiste vas al infierno y que esto y que esto otro. Y claro, muchos años, mucho tiempo tuvieron la gente con que Cristo viene. Algunos no quisieron emprender nada, no quisieron estudiar nada, porque dijeron, si Cristo ya viene, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a emprender? ¿Verdad? Entonces se pasan los años y todavía seguimos con vida. Gracias a Dios. Entonces, para algunos ya viene. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente que tal vez anoche se acostó y hoy no despertó más. Pero nosotros tenemos la gracia, el favor, la virtud, la misericordia de parte del Eterno que estamos con vida. Entonces, si estamos con vida y con salud, eso quiere decir que Dios sigue confiando en nosotros. Muy poco lo creen. Pero pastor, ¿cómo Dios va a confiar en mí si, mirá, si recién antes de venir a la iglesia mi esposa me dijo todo lo que tenía que cambiar? No importa. Puede ser Dios mismo hablando por medio de tu esposa. O mi esposo me dijo todo lo que yo tenía que cambiar. Porque claro, las mujeres siempre son primeras para cocoritas, ¿no? Amén, dice. Pero la realidad es que tenemos que entender que es una alerta, una emergencia en nuestras vidas el retornar a Dios, el volvernos a Dios de todo corazón. Pero no hablo de una manera religiosa, como mucha gente dice, bueno, voy a ir a la iglesia entonces. No se trata de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente que está 20, 30 años dentro de la iglesia y no cambia nunca. Las mismas costumbres, las mismas formas, o sea, en las mismas sillas siempre, nunca activan nada. Entonces vemos de que no se trata de ir a la iglesia. Hay que hacerlo, claro que sí. Pero se trata de que mi corazón se vuelva a Dios. ¿Saben que hubo un momento donde yo comencé a congregar? Estuve 9, 10 meses a full. Fuego, ¿vieron cuando el fuego? Pero había cosas que yo tenía que entregarle a Dios, rendirle a Él. Y no se la había rendido. Pero yo seguía adorando, levantando las manos, seguía cantando, hablaba en lengua corta, lengua larga. Pero sin embargo había cosas que yo no le había rendido a Dios. ¿Y eso qué pasó? ¿Qué sucedió en mi vida? Me hizo volver para atrás. Me aparté. ¿Por qué? Porque cuando uno no se rinde a Dios, ahí vienen los pensamientos o los dardos a decirte, estás jugando con Dios, estás jugando en la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia si no cambias? ¿Para qué vas a la iglesia si seguís siendo la misma persona? ¿Para qué vas a la iglesia si mirás lo que haces? Entonces uno que dice, no quiero jugar con Dios. Entonces, toma la mejor decisión o no, la más fácil, ¿qué es? Me voy nuevamente a donde estaba antes.
Porque la mayoría hace eso, ninguno dice, voy a dejar de jugar con Dios, me voy a esforzar para ponerme a cuenta con el Padre. No, ¿qué dice? Dejo de jugar con Dios, entonces me vuelvo para atrás. ¿Qué hice yo? Ahí atrás andaba de los demonios. Ahí estaba Esteban, haciendo cosas que no tenía que hacer. Una vez me quedé mirando el techo que casi me voy para el otro mundo, diría. Claro, ¿por qué? Porque uno está mal y tanta droga y tanta cosa que se iba metiendo, se iba poniendo, casi me doy vuelta. Pero en esos momentos sentía la presencia de Dios. Ahora ustedes me pueden decir cómo se explica eso, no sé. Lo único que sé es que Dios estuvo ahí. Lo único que sé es que estuve casi un año sin volverme a Él, pero su amor y su misericordia estuvo ahí todos los días. Había cosas que yo las hacía y sabía que estaban mal. Sabía que le tenía que rendir a Dios ciertas cosas, pero había miedos, inseguridades, temores, un montón de cuestiones en mi cabeza, un montón de cosas que tenía que dejar. Encima que para dejarla, la brujería te dice, no, tenés que hacer tu trabajo. Claro, yo lo que hacía, lo hacía. Y no resultó, ya no hay que hacer esto. Y bueno, yo lo hacía nuevamente. ¿Hasta qué pasó? Me rebelé. Dije, ya está, no hago más nada. Que sea lo que Dios quiere, pero me vuelvo a Dios de todo corazón. Y volví. Y cuando vuelvo, es como que esa presencia misma me volvió es como que Dios me abrió la puerta y me abrazó esa presencia. Y dije, nunca más me aparto. Pase lo que pase, si hoy me muero, me voy con el Señor. Pero no me interesa más lo que diga la gente, lo que me llegan a hacer, no importa lo que haga el brujo, la bruja, los demonios, no me interesa. Si duermo por la noche, no duermo, porque saben que hubieron noches, muchas, ¿sí?, que no podía dormir. Porque era perseguido, era atormentado, un montón de cuestiones que uno pasa, que capaz que a muchos de ustedes les habrá pasado. Entonces, me volví a Dios de todo corazón. Rendido, le dije, Padre, acá estoy. No aguanto más con esta vida. No quiero vivir más así porque me sentía miserable, me sentía sucio, me sentía una porquería, me sentía lo peor. Pero mi alma por dentro estaba gritando por esa presencia. Que es lo que nos pasa a muchos. Nos dejamos guiar por la carne y hacemos cosas, pero por dentro nos estamos destruyendo, ¿no? Cuando ya conociste esa presencia que dijiste, esto es lo que necesitaba, y te apartaste, y después empezás por dentro a trabajar un montón de cuestiones, de cosas internas, emociones, sentimientos, a uno se le dispara en la salud, a otro, un montón de problemas que pueden pasar. ¿Pero por qué? Porque tenemos que retornar, volvernos al Mesías, pero de todo corazón. Y de esto ya pasó casi 10 años, donde dije, nunca más vuelvo atrás. Me costó, claro que sí, pero esta vez no tomé el camino fácil. ¿Que cuál era lo fácil? Iba 3, 4 meses, un año y no veía cambio, entonces vuelvo a lo mismo. No, sigo acá. Me sigo esforzando, sigo buscando de Dios, sigo clamando, sigo llorando, sigo ayunando, me sigo metiendo en su presencia. Y había momentos donde no se veían los resultados, pero no importa, mi corazón ya había retornado. Entonces es un tiempo donde nosotros nos tenemos que rendir a Él, pero de todo corazón. No estamos para jugar a la iglesia, al hermanito, a ver quién tiene la sonrisa más linda, a ver quién te muestra más los dientes, a ver quién da la mejor ofrenda. No, eso es todo pasajero. Porque ¿de qué le sirve a Dios que nosotros vengamos y pongamos una ofrenda, que los billetes caigan de ahí, pero no nos volvemos a Él de todo corazón? Y creemos que eso nos va a salvar. Que ya está, que nos ganamos el cielo por eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día le hacen entender a la gente que no importa, haz lo que quieras, pero sigue diezmando y sigue ofrendando. Porque todo va para la obra del Señor, sí, la obra del Señor. Entonces, ¿para qué vamos a seguir engañando a la gente? ¿Para qué mentir? Si la realidad es que si no te volvés a Dios de todo corazón, no retornás al Mesías, tú no vas a ver cambio, tu vida va a seguir siendo igual.
seguí diezmando, seguí ofrendando, seguí pactando, seguí dándole ofrenda al Papa, seguí dándole ofrenda, no sé, a quien sea, al obispo, a quien sea, pero tu vida no va a cambiar porque seguís siendo desobediente. No, pero yo diezmo, no importa, el diezmo no te va a salvar. Entonces, ¿qué dijo Yeshua? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es simple, es corto. Entonces a veces queremos darle mucha vuelta a muchas cosas y no, Dios te está diciendo, si me amáis verdaderamente, guardad mis mandamientos. Pero es que guardad mis mandamientos. Pero si te volviste a mí de todo corazón, vas a guardar mis mandamientos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces decimos retornar, pero tenemos nuestra agenda guardada en el bolsillo. Entonces retornamos a nuestra conveniencia, no a lo que el Padre nos está pidiendo o nos está diciendo. Retornamos a como nosotros queremos. Señor, yo me vuelvo a vos, pero vos haces esto. Yo vuelvo a servirte, pero vos salvá a tal persona, restaurá tal cosa, liberá a tal persona, saná a mi familiar. Yo me vuelvo a vos, pero vos haces tal cosa. Y se cree que a veces podemos hacer un trueque con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos fueron al trueque? ¿Alguna vez? ¿Cuántos hicieron algún trueque? Que estaban los... ¿Cómo que se dice? ¿Los patacones? ¿Algo parecido? Yo era chico, así que no, si no tengo un año que Matusalén. Bueno. ¿Puedes poner una musiquita de fondo? Chan, chan. Vamos a retornar a la predica. ¿Qué quiere decir retorno? Acto de volver o regresar a un lugar, situación o estado anterior. Miren qué importante es poder retornar. Es poder volvernos a Dios de todo corazón. Es comenzar a obedecer su palabra. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando alguien sabe que tiene un llamado de parte de Dios y no quiere obedecer. Cuando alguien sabe que tiene una asignación de parte de Dios. Pero ustedes pueden decir, pero pastor, ¿cómo aquel que no habla de Dios, que no va a la iglesia y vive bien y porque le tocó esa parte? A nosotros nos tocó esta parte. Lo lamento. Pero es lo mejor que nos puede pasar. Pero es que yo quisiera vivir, no sé, en el barrio Los Troncos. Te tocó vivir en medio de una villa. ¿Cuál hay? Si Dios está con vos, ¿quién contra vos? Es simple. Cuando nosotros nos retornamos a Él, nos volvemos a Él de todo corazón, vamos a tener una paz interior tan fuerte y segura que un día vamos a tener y el otro día no vamos a tener y no nos vamos a desesperar. Porque estamos confiados de que Él es nuestro proveedor. Pero cuando confiamos de que Él es nuestro proveedor, no es que me quedo en mi casa sentado esperando que Dios me traiga la mercadería, que venga un ángel y me traiga todo. No. Yo salgo a buscar trabajo, me muevo, acciono, por ende las puertas se abren. Porque entiendo de que Él me va a proveer. Por eso yo hoy en día veo que hay gente que dice, no, pero no encuentro trabajo. Es que por causa del gobierno. No, el gobierno no. Sos vos que te tenés que mover. Es que esto, es que esto otro, es que no hay trabajo. ¿Y cuál es la primera cosa que hace? Vamos a cortar calle. Vámonos fácil. Prendemos goma. Vamos a quemar goma, claro. Vamos a romper todo. Y es lo que muchas veces hacemos en Dios. Cuando Él nos pide que retornemos. Agarramos la más fácil. A mí hay gente que me ha dicho, pero no, pastor, no quiero jugar más con Dios. Así que voy a dejar de ir a la iglesia. Mira vos, todavía sigue jugando con Dios. Porque sabiendo lo que tenés que hacer, no lo haces. Y sabiendo lo que no tenés que hacer, lo estás haciendo. Por ende, sigue jugando con Dios. Porque no se trata de estar dentro de una iglesia. Se trata de que cuando tengo el conocimiento que tengo que buscar de Dios, que mi vida depende de Él, tengo que obedecer y hacerlo. Ahora, si yo digo, no lo quiero hacer, es que no sé si voy a lograr cumplir el llamado que Dios tiene con mi vida. Es que no se trata de vos, se trata de que Él te va a proveer de todo. ¿Me explico? Cuando retorno tiene que ser dejando mi agenda para tomar la del Padre.
¿Cuántos escucharon hablar de la agenda de Dios? La agenda profética. La agenda 2025. ¿Verdad que hay gente que dice, es que necesito que Dios me hable para hacer mi agenda 2025? Para que mi agenda esté llena. ¿Saben cuál es la agenda de Dios? Es que el Espíritu Santo me la va a revelar. Es que va a venir el apóstol más ungido y me va a revelar la agenda de Dios. La agenda de Dios es esta. La agenda de Dios está en todo el año, en todas las horas abiertas. El problema es cuando Dios cierra esta agenda. ¿Qué hacemos? Entonces no tenemos que esperar una agenda profética, no, ya está en la palabra. Lo que pasa es que hoy en día te quieren hacer buscar cosas con diferentes cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios y te están alejando de la verdad. Entonces, cuando alguien le diga de la agenda de Dios, la agenda profética ya fue escrita hace miles de años. La agenda de Dios es la palabra, son las escrituras, no hay otra. Entonces, a veces, claro, nosotros queremos retornar, pero con nuestra propia agenda, en nuestros tiempos, en nuestra manera, en nuestra forma de creer, en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de obedecer, pero yo creo en Dios de esta manera. Y si es Jesús, es Jesús. No voy a decir Yeshua. ¿Y pero sí Yeshua en el original? No, pero a mí me enseñaron que es Jesús. Y está bien, pero si es Yeshua en el original, ¿qué hacemos con eso? Les doy un ejemplo. Es que yo no voy a cambiar mi forma de predicar porque a mí me gusta hablar, decir aleluya y hablar en lengua. Y decir 2 palabras de castellano y media hora hablando en lenguas. Y pero si esa no es la manera correcta, porque dice la palabra de Dios que si no hay intérprete, ¿para qué hablar en lenguas? ¿Me explico? Entonces, cuando nos retornamos a Él, lo hacemos de todo corazón, no a conveniencia nuestra. Entonces hay gente que sabía que tenía que estar en este lugar y abrió la puerta, no hace frío, me quedo en mi casa. Lo hace a conveniencia de Él. Pero pastor, es que me pasó tal cosa. Sí. Entendamos de que cuando nosotros comenzamos a volvernos a Dios de todo corazón, a dejar nuestra agenda, y esto no quiere decir que tenemos que dejar nuestros deberes cotidianos, nuestros quehaceres, no, entienda lo que le estoy diciendo. Tomar la agenda del Padre es voy a obedecer su palabra. No voy a hacer las cosas a la manera que yo quiero, que a mí me parece o como yo pienso. No, cada vez que vamos a hacer algo, bueno Señor, ¿cómo tú pensarías o cómo actuarías o cómo lo harías de esta manera? Y saben que van a tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque Dios mismo te va a dar la sabiduría, no solamente por la palabra, sino el discernimiento de poder actuar de la manera correcta, de tomar las mejores decisiones. Por eso vemos que hay gente que lo único que quiere hacer es prosperar, y prosperar, y prosperar, y prosperar. No se trata de prosperar. Porque el Evangelio verdadero no es prosperidad, es arrepentimiento, es convicción, es retornar a Dios, es retornar de todo corazón, volvernos a Él. Lo que pasa es que Jesús no era pobre, no se trata de que Jesús, si no era pobre, era rico, era mafioso, era lo que era, no. Es que a veces te quieren decir del Evangelio la prosperidad y te están alejando de la verdad. Porque uno se enfoca en ¿qué? En querer tener mucho. En que si no tenés el último traje, y Dios no está con vos. Si no tenías un zapato diferente para ponerte, para predicar o para venir a la iglesia, es que Dios no está con vos. Es que hermano, hay algo que no estás haciendo. Por ahí tenés que ofrendar un poquito más, por ahí tenés que pactar, por ahí tenés que diezmar más. Y no se trata de eso. Se trata del retorno verdadero y genuino a Dios, no de algo religioso. Amén, ¿van entendiendo? ¿Tienen frío? No. Dice en Lucas 17, capítulo 11 al 19. Vamos a leerlo.
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Esto es como cuando alguien dice: ¿y el que estaba al lado mío dónde está? ¿Y Karina? ¿Y Candela? ¿Y la moto? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren qué tremendo que es esto. ¿Saben por qué? Porque yo estaba pensando mucho en esto y Dios me ministraba, que hay gente que ha sido sanada, pero no salva. Porque un milagro de Dios no te salva. Lo que te salva es retornar y volver a Dios, ser agradecido y obediente a su palabra. Porque cuánta gente que va a campaña, y no estoy diciendo que está mal, pero cuánta gente que va a una campaña de liberación, de milagro, recibe su milagro, su sanidad, y se olvidó de Dios. Y creen que ya está salvo. Pero sin embargo Jesús le dijo a uno solo: tu fe te ha salvado, tu emuná, tu obediencia te ha salvado. Los otros 9, entonces debemos de entender de que no se trata de un milagro de parte de Dios, de una prosperidad, de una liberación. Se trata de volvernos a Él de todo corazón. Porque vemos mucha gente que ha recibido mucho de parte de Dios, pero está más perdida que el diablo. ¿Por qué? Porque no se volvió a Dios de todo corazón, porque no retornó. Porque hay quienes solamente quieren un milagro, una bendición de parte de Dios, pero no volver, no dejar su agenda para tomar la agenda del Padre. Y lamentablemente hay solamente un remanente quienes toman la agenda del Padre. Y no a conveniencia, sino a como lo dice la Escritura. Y no es esto de cantar remanente soy, no se trata. Porque hay quienes hablan del remanente, pero solamente para un grupo cerrado que no nos lleva a nada. Pero lo más importante es poder entender de que realmente tenemos que ser como este samaritano. Volvernos a Dios y ser agradecidos por Él. ¿Por qué? Porque ahí está donde Jesús le dijo: tu fe, tu emuná, tu obediencia te ha salvado. Lo que nos salva a nosotros es obedecer y nuestra fe en Yeshua. No se trata solamente de recibir un milagro, una impartición, una bendición, sentir el fuego de Dios. No, porque ¿sabe cuánta gente que ha sentido el fuego de Dios, que ha sido llena de Dios y hoy en día anda en cualquiera? Porque no se trata de eso, se trata de obedecer, retornar, volver a Dios de todo corazón. Amén. Es una determinación a no volver atrás. El apóstol Pablo tuvo que retornar, volver a Dios, porque aún él teniendo todo el conocimiento, no le conocía. Mire qué tremendo. Que él teniendo un conocimiento elevado como muchos de nosotros quisiéramos tener, siendo un maestro, no le conocía. Pero le hablaba de la Torá y él te dictaba todo, él te decía todo, pero sin embargo no le conocía. Era perseguidor de la iglesia. Entonces entendemos de que tanta información no quiere decir que le conozcamos. Porque hay quienes saben mucho, pero tienen poca vivencia con esa verdad. Entonces debemos de entender que no se trata de que si te sabes la Biblia desde Génesis y Apocalipsis. Se trata de que hoy leo un capítulo, un versículo y lo pongo por obra y en práctica. Porque ¿de qué me sirve saber mucho para pelear con otros?
para discutir. Por ejemplo, yo con Jonathan me pongo a discutir, no, porque la palabra de Dios dice, pero cuando la gente no ve, ninguno de los dos damos ejemplo. Porque somos carta leída, entonces la gente no empieza a leer y dice, ah, no, pero este es cristiano, este es evangélico, este dice Yeshua, este dice Shalom, Shalom. Claro, pero esta persona dice ser hijo o hija de Dios. Entonces debemos de entender de que no se trata toda la información que tengamos de la palabra, o cuántos libros nos podemos llegar a leer, porque ¿saben qué? ¿De qué sirve leer tantos libros, tantas cosas, saberse la Biblia de memoria y perder el principio del amor al prójimo? Cuando alguien necesita un abrazo no se lo da porque no me quiero contaminar. Entonces tenemos que entender algo, iglesia, que no se trata de saber la Biblia o no, porque no sirve de nada leerla, sino más bien vale estudiarla y aplicarla. Así sea un versículo, un capítulo que estés toda la semana con eso, es porque Dios te está queriendo hablar de eso, te está tratando. Porque leer por leer lo puede hacer cualquiera. Pero ahora cuando Dios te trata con un capítulo, un versículo toda la semana, es porque algo estás haciendo, estás dejando tu agenda, para que sea el Padre tratando con tu vida. No se trata de los años que tengas, sino de la disposición de dejarle el lugar a Dios, de rehusar a hacer lo que a mí me gusta y comienzo a hacer lo que Él dice. ¿Cuántos dijeron en algún momento, Padre, que se haga tu voluntad? Y después llega la hora en la iglesia y viene un familiar o un amigo y te invita, no sé, a jugar la pelota o a tomar mate a la casa y te fuiste a la casa de ellos, o jugar la pelota. Y 10 minutos antes dijiste, Padre, que se haga tu voluntad, y no la mía. No, pero era la voluntad de Dios que vos te apareciera y me lleva a jugar a la pelota. Y vaya a tu casa a tomar mate y ahí nos enroscamos la lengua. Padre, que se haga tu voluntad. Cuando yo le dije, Padre, que se haga tu voluntad, a mí me encanta jugar a la pelota, sinceramente. Pero cuando le dije que se haga tu voluntad, se me cortó todo. Cuando le dije, papá, este es el último año que quiero jugar, después no vuelvo. Y fue el último año así. Ahora por dentro tengo unas ganas terribles. Pero sin embargo, ¿qué hago? Obedezco. Todos los sábados vamos a jugar. No puedo. Casi llorando digo, no puedo. Pero que sea la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios nos prueba. Y tal vez causa risa, pero en los pequeños detalles Dios nos está probando. En lo más sencillo. Cuando hay gente que sabe que tiene que estar en la casa de Dios para recibir palabras de bendición, de edificación para su vida, es que Dios no me habla. Y el sábado Dios no te habló. No es que era Esteban el que me estaba hablando, no, es la palabra de Dios. En la semana Dios no te habla a tu vida. No agarrás la palabra de Dios o los versículos que se comparten en el grupo o individual y Dios no te habla. Es que yo quiero que venga un profeta y me diga, así te dice Dios. Así te va a decir Dios. Que te arrepientas, que te vuelvas. Lo vamos a poner a Brian acá de fondo. Claro, porque a veces esperamos eso, ¿verdad? A que venga alguien, el ungido de los ungidos, a decirnos algo lindo. Pero si comenzamos a analizar, ninguno de los ungidos le dice a la gente que se tiene que arrepentir, que se tiene que volver a Dios de todo corazón. Todo es abundancia, prosperidad, riqueza, fama, negocio, plataformas, calles doradas, que esto, otro. Los autos, los lujos. Pero ¿cómo está tu corazón?
Si cuando un profeta iba, todos querían salir corriendo. ¿Por qué? Porque venía de parte de Dios. Venía a bajar la caña, venía a poner la plomada. A un pueblo, a una ciudad, a una congregación. No, esto se está haciendo mal. Esto es así, así, así. La palabra de Dios dice esto, esto y esto. Cuando volvemos a Dios de todo corazón, el verdadero discernimiento de parte del Eterno está sobre nuestra vida y no nos dejamos engañar. ¿Por qué dice que en los últimos tiempos muchos serán confundidos? Porque no retornaron, no volvieron. Se volvieron a Dios, pero no dejaron su agenda. Es que quiero la agenda del Padre, es que la agenda del Padre, es que la agenda del Padre, es que tengo la agenda llena. No. ¿De qué se trata de decir tengo la agenda llena? Cuando realmente no hay manifestación, no hay hechos. ¿Van entendiendo? Como les decía, la agenda de Dios siempre está abierta. Está disponible para que usted la agarre y ahí va a entender qué es lo que quiere el Padre. Pero pastor, ¿cómo conozco mi propósito, mi asignación de vida, mi ministerio, mi llamado cuando lo obedezcas? ¿Qué pasó con Abraham y Lot? Él le dijo que se fuera. ¿Y él qué hizo? Llevó al sobrino, llevó a Lot. Pasó cierto tiempo, tantos años, donde Dios dejó de hablarle a Abraham. Cuando hubo una separación, es ahí cuando Dios le volvió a hablar. ¿Por qué? Pero Abraham, el padre de la fe, porque no obedeció. Porque cuando queremos la agenda de Dios y retornarnos y volver a Él de todo corazón, tenemos que sacar las pequeñas zorras que muchas veces quedan adentro. Esas pequeñeces que quedan adentro del corazón. Esas cosas que nosotros sabemos que no están bien. Pero si es esto nada más, a Dios no le hace nada. No, a Dios no le hace nada, pero a vos sí. Entonces tenemos que entender que debemos devolvernos a Él. El tema es que todos quieren una agenda profética, apostólica, romana. Y en vez de retornar, se van alejando, por ende dejan a las personas más lejos de Dios. Entonces, claro, todos quieren la agenda profética, apostólica, romana. Es como cuando en la escuela te preguntan, ¿vos qué sos? ¿Sos evangélico o sos católico? ¿Y el católico qué decía? ¿Alguna vez lo dijeron? Jonathan era mormón, me dijo. Claro, porque en la escuela el católico, si yo soy católico, apostólico, romano. Claro. Yo veía muchos evangélicos que son apostólicos, proféticos, romanos. Porque quieren la agenda del Padre, pero no dejan a Roma. Le dice, Padre, que se haga tu voluntad, pero llevan algunos ítems escondidos que son a beneficios y no los quieren dejar. Cuando nosotros le decimos, Padre, que se haga tu voluntad, es retorno a Él de todo corazón. No es a conveniencia, es como a Él le conviene. No es como a mí me gusta, es como a Él le gusta. No es como yo deseo, es como Él desea. No como yo quiero, es como Él quiere. Amén. David, siendo un rey, tuvo que arrepentirse, retornar, volver su corazón a Dios. En Salmo 51. Esto lo pueden anotar. Jonás se arrepiente por su desobediencia y se vuelve nuevamente a Dios para hacer lo que ya Dios le había dicho. Ya vamos a ir terminando. Pedro negó a Yeshua. Vieron que el sábado pasado hablamos de Pedro, hablamos del gallo. Pobre gallo, hoy está triste. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente, se entristeció y volvió nuevamente. David, siendo un rey, tuvo que retornar a Dios. Y un rey no es alguien así nomás.
Un rey no es el pastor Esteban, no. Un rey es un rey de una nación. Alguien que gobierna mucha gente, pero sin embargo él tuvo que reconocer que se tenía que volver a Dios de todo corazón. Por eso esto lo pueden ver en el Salmo 51. Cuando él rinde su corazón, cuando él reconoce, cuando él dice, me tengo que volver. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque no se trata del estatus que tenemos, ya sea económico, ministerial, espiritual, jerarquía, como le queramos llamar, no. Todos los días tenemos que retornar. Todos los días tenemos que volver a nacer. Todos los días morimos para volver a nacer. Todos los días, Padre, quiero tu agenda, quiero hacer tu voluntad, quiero volverme de todo corazón. Por eso hay mucha gente que solamente recibe un milagro, pero después termina perdida. Porque la salvación no se trata de que Dios te tocó, recibí la gloria, la unción, el fuego, la impartición, de que recibiste esa sanidad, esa liberación. ¿Cuánta gente que ha sido libre del tormento de un montón de cosas y sin embargo hoy está de la misma manera? Porque no obedeció, porque quiso hacerlo a su manera. Entonces entendamos de que esa es la manera de Dios, de que la verdadera agenda es su palabra, son sus principios. Saludamos a toda la gente de Facebook, le damos gracias y espero que puedan retornar en este tiempo, que puedan volverse a Dios de todo corazón.